Bienvenidos a su canal Transmitiendo Conocimientos con el Dr. Amaury Osorio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la pancreatitis. El páncreas es un órgano intraabdominal que se encuentra transversalmente y que abarca desde la segunda porción del duodeno hasta el vaso. Se encuentra anterior a los grandes vasos prevertebrales y el riñón izquierdo. Está formado por un proceso unciforme, una cabeza, un cuerpo y una cola, la cual va a estar cubierta por peritoneo. El páncreas, en estado fresco, es de color blanco rosado. Tiene una longitud que va aproximadamente de 15 a 20 centímetros y tiene un peso que va desde 70 hasta 95 gramos. Posterior a la cabeza del páncreas se encuentra la fascia de Treis. Esta resulta de la soldadura de la hoja posterior del mesoduodeno con el peritoneo parietal. En cuanto a las relaciones del páncreas, la cabeza se va a relacionar anterosuperiormente con el antro gástrico. En su borde derecho se relaciona con la segunda porción del duodeno y su borde inferior está relacionado con la tercera porción del duodeno. El cuello y el cuerpo se relacionan anteriormente con el estómago y posteriormente con los vasos prevertebrales. La cola, en el 50%, alcanza el vaso y se encuentra en el retroperitoneo. También vamos a tener el conducto de Wirsung, el cual es el conducto principal que recorre desde la cola hasta la ampolla de váter y que recibe de 15 a 20 conductos tributarios. Y tenemos también el conducto de Santorini, el cual drena la porción anterosuperior de la cabeza del páncreas. El páncreas va a estar irrigado por la arteria gastroduodenal, la cual es rama de la arteria hepática común, rama del tronco celíaco. Esta va a dar dos arterias, la arteria pancreatoduodenal superior anterior y la arteria pancreatoduodenal superior posterior. Estas dos arterias se van a anastomosar con una arteria rama de la mesentérica superior llamada arteria pancreatoduodenal inferior, la cual va a dar dos ramas, una rama posterior y una rama anterior. La rama anterior de la arteria pancreatoduodenal inferior se va a anastomosar con la arteria pancreatoduodenal superior anterior y la rama posterior de la arteria pancreatoduodenal inferior se va a anastomosar con la arteria pancreatoduodenal superior posterior, formando dos arcos, un arco anterior y un arco posterior. También vamos a tener ramas pancreáticas de la arteria esplénica y también vamos a tener la arteria pancreática inferior, rama de la arteria mesentérica superior. Y la inervación va a estar dada por el plexo celíaco. Embriológicamente, el páncreas comienza su desarrollo de la quinta a la 10ª semana del periodo embrionario y va a estar formado al principio por dos primordios o yemas pancreáticas, una ventral y una dorsal. Ambos primordios se fusionan. El primordio ventral forma la cabeza, el proceso uncinado y el conducto de Wirsung, y el primordio dorsal forma el cuerpo, la cola y el conducto de Santorini. A la 5ª semana aparecen los acinos y los islotes de Langerhans. A la 6ª semana comienza la secreción de glucagón. A la 8ª semana comienza la secreción de somatostatina. A la 9ª semana comienza la secreción de polipéptido pancreático. Y ya a la 10ª semana comienza la secreción de insulina. Las células endocrinas se encuentran en los islotes de Langerhans y constituyen el 2% de la masa pancreática. En los islotes de Langerhans vamos a encontrar diferentes tipos de células. Tenemos las células B, las cuales van a ser productoras de insulina, las células alfa, que producen glucagón, las células delta, que van a producir somatostatina, las células PP, que producen polipéptido pancreático. Las células B también van a producir amilina o polipéptido amiloide de los islotes y pancreestatina, la cual es una moduladora de la secreción de insulina y catecolaminas. La insulina se encarga de estimular la glucogénesis, disminuye la gluconeogénesis, disminuye la glucogenólisis, también disminuye el catabolismo de ácidos grasos y la cetogénesis, aumentando la glucogénesis. El glucagón tiene un efecto opuesto a la insulina. Este aumenta la gluconeogénesis y la glucogenólisis y disminuye la glucogénesis. La somatostatina se encarga de disminuir la secreción gastrointestinal.
El polipéptido pancreático inhibe el crecimiento celular, inhibe las secreciones exocrinas pancreáticas y de insulina y facilita el efecto hepático de la insulina. La amilina contrarregula la secreción y función de la insulina, y la pancreestatina disminuye la secreción de insulina y somatostatina y aumenta la liberación de glucagón, y también disminuye la secreción exocrina del páncreas. El sistema ductal del páncreas tiene una capacidad de 1 a 2.5 cc. Va a tener un tamaño en la cabeza de 4,8 a 3 milímetros. En el cuerpo va a tener un tamaño de 3,5 a 2 milímetros. Y en la cola tiene un tamaño de 2,4 a 1,4 milímetros. La función exocrina del páncreas contribuye de manera importante en la digestión y secreta diariamente 1 litro de jugo pancreático. El jugo pancreático es un compuesto acuoso elaborado por las células columnares epiteliales que revisten los conductos. El jugo pancreático tiene una concentración de sodio y potasio en concentraciones similares a la del plasma, pero tiene una mayor concentración de bicarbonato. La secretina es el principal estimulador para su secreción. El jugo pancreático va a estar formado por carbohidratos como la amilasa, la cual se encarga de convertir el almidón en glucosa. También posee proteínas como las endopeptidasas y el tripsinógeno. También está compuesto por quimiotripsina y proelastasa, exopeptidasas como la procarboxipeptidasa, y también posee grasas como la lipasa pancreática, la fosfolipasa y las esterasas de colesterol. En el control de la secreción pancreática, la fase cefálica está estimulada por la alimentación simulada, la cual induce la secreción inicial, aunque escasa, de jugo pancreático, y cuyo mediador principal va a ser la gastrina. En la fase gástrica se libera mayor cantidad de gastrina en respuesta a la distensión de la cámara gástrica y la presencia de aminoácidos y péptidos. La fase intestinal, en esta la acidez a nivel duodenal estimula la secretina, y esta estimula a las células epiteliales columnares para aumentar la concentración de bicarbonato. La pancreatitis la vamos a dividir en una pancreatitis aguda y una pancreatitis crónica. La pancreatitis aguda es el proceso inflamatorio agudo que resulta de la liberación de las enzimas pancreáticas dentro de la propia glándula, que puede comprometer con contigüidad otros tejidos y órganos vecinos. Generalmente afecta a las personas en la cuarta y sexta década de la vida. La pancreatitis crónica se produce cuando ya hay un daño permanente del páncreas y de su función, lo que suele conducir a fibrosis pancreática. Según la clasificación de pancreatitis aguda de Atlanta 2012, vamos a tener una pancreatitis aguda moderada cuando no tenemos falla orgánica y cuando la pancreatitis no nos produce complicaciones ni locales ni sistémicas. Tenemos una pancreatitis moderadamente severa cuando tenemos una falla orgánica, pero que ésta se resuelve en menos de 48 horas, y o complicaciones locales o sistémicas sin falla orgánica persistente. Y ya tenemos una pancreatitis aguda severa cuando tenemos una falla orgánica persistente por más de 48 horas. En cuanto a la etiología de la pancreatitis aguda, vamos a ver que la mayor parte de las pancreatitis se van a producir por litiasis biliar, un gran por ciento se va a producir por el consumo de alcohol y otro por ciento mayoritario va a ser idiopático. Las demás causas de pancreatitis aguda van a ser por hipertrigliceridemia, por enteroscopía por balón, por hipercalcemia. También vamos a tener causas autoinmunes, postmedicamentosa, postraumática, por mutaciones, por el uso de tabaquismo, por tumores pancreáticos, por tumores de la ampolla de Vater y por infecciones, puede ser por virus, por parásitos y por hongos. El consumo de alcohol por más de 10 años o el consumo de más de 150 gramos por día está relacionado con la pancreatitis, así como factores dietéticos como son las dietas hipoproteicas y con alto contenido de grasas. También tenemos predisposición genética. La alteración del cromosoma 7 puede interferir con el mecanismo de inhibición de la tripsina. En cuanto a la fisiopatología de la pancreatitis aguda, vamos a ver
que debido al alto consumo de alcohol o por litiasis vamos a tener una activación dentro del acino del tripsinógeno por medio de la captesina B. Entonces esta activación del tripsinógeno a tripsina va a producir una lisis de las vacuolas que contienen tripsina activada, por tanto vamos a tener una mayor cantidad de tripsina dentro de los acinos. Esto va a producir el que se activen los factores del complemento quinina calicreína, así como también que aumenten la cantidad de fosfolipasa A2, de quimotripsina y de lastasa dentro de los acinos, y esto van a producir lesión endotelial, lesión del intersticio y lesión de las células acinares. Se produce vasoconstricción con estasis capilar, así como una disminución de la saturación de oxígeno, produciendo isquemia. Esto va a hacer que se produzca una migración de polimorfonucleares y de macrófagos, también una liberación del factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 6 y 8, así como también derivados del ácido araquidónico como las prostaglandinas y los leucotrienos, enzimas lipo y proteolíticas y también radicales libres de oxígeno, lo cual no va a producir trombosis, hemorragia y necrosis y nos va a llevar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La principal manifestación clínica de la pancreatitis aguda es el dolor abdominal debido a una irritación del plexo celíaco. Este va a tener como característica, como atenuantes o agravantes, podemos tener el alcohol o el alto contenido de grasa. Es un dolor que va a estar localizado en epigastrio o en cuadrante superior derecho, con una fuerte intensidad, 9 a 10 en la escala sugestiva del dolor. En cuanto a su característica, va a ser recurrente y punzante y puede estar irradiado a espalda, tórax o flanco. Y la antigüedad depende de si la pancreatitis es aguda o si es una pancreatitis crónica. Esta es la posición que suelen adoptar algunos pacientes para tratar de disminuir el dolor, ya que con esta posición se libera un poco de espacio entre el páncreas y el L2 y de esta forma disminuye el dolor. La náusea y los vómitos también van a ser características clínicas importantes en la pancreatitis aguda. Esto se produce por una irritación de las terminaciones nerviosas esplácnicas, las cuales van a estimular directamente el centro del vómito. También se produce ilio paralítico debido a la pérdida de electrolitos con un aumento de la presión intraabdominal. Esto produce relajación del cardias y por tanto se produce la emesis. Y el dolor va a tener como característica que no va a mejorar tras el vómito. Muchos pacientes también pueden presentar fiebre debido a una lesión tisular extensa, a inflamación, necrosis y liberación de la interleuquina 1, pero cuando tenemos una pancreatitis con fiebre persistente más un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hay que descartar una infección o un acceso pancreático. El 25% de los pacientes van a presentar ictericia, esto debido a obstrucción o compresión del colédoco. También pueden presentar una pancreatitis hemorrágica, presentando los signos clásicos de Gray-Turner y signo de Cullen. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, se produce una exudación masiva de plasma a retroperitoneo, lo cual va a producir un shock hipovolémico. Entonces el paciente se va a encontrar taquicárdico por disminución del gasto cardíaco. También se produce compromiso pulmonar debido a la hipovolemia. Y esta misma hipovolemia también nos va a producir un compromiso renal. En cuanto a las alteraciones bioquímicas, vamos a tener un aumento de la amilasa sérica 3 veces por encima del valor normal, y este aumento se produce del segundo al quinto día de las manifestaciones clínicas. También vamos a tener un aumento de la lipasa. Esta aumenta a partir de las 24 horas, persiste por 2 a 3 semanas, tiene una mayor sensibilidad que la amilasa, por tanto es una mejor prueba diagnóstica. Vamos a tener un aumento de la glicemia debido a que se produce un aumento de la liberación de glucagón. Vamos a tener una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro. También podemos tener una PCR elevada por encima de 10 miligramos por litro. Y cuando tenemos una glicemia mayor de 200 miligramos por litro, esto va a ser un signo de mal pronóstico. También se produce hipocalcemia del segundo a tercer día luego del inicio de los síntomas. Disminuye el calcio unido a la proteína por hipoalbuminemia, por secuestro de calcio en las áreas de necrosis grasa, y el aumento de glucagón aumenta la tirocalcitonina. En cuanto a los síntomas que se presentan posterior a la hipoglicemia, tenemos la parestesia, las arritmias, la tetania y la ansiedad.
y en el electrocardiograma podemos ver un aumento del QT. La ecografía abdominal debe ser realizada en las primeras 24 a 48 horas, donde podemos observar el lito a nivel de la vesícula biliar, si esa fuera la causa, y también vamos a ver en el paciente un hilio paralítico al inicio de la sintomatología. La tomografía abdominal va a ser de bastante ayuda debido a que esta nos sirve para dar el diagnóstico y también para realizar una evaluación del paciente, para la detección de las complicaciones y también nos sirve como guía para procedimientos intervencionistas. A nivel tomográfico vamos a tener los criterios de Baltasar, donde lo vamos a clasificar desde la A hasta la E. Los criterios de Baltasar nos van a dar el grado de necrosis que puede tener el paciente. Por ejemplo, si tenemos un score de 0, vamos a tener 0% de necrosis. Si tenemos un score de 2, vamos a tener menos de un 30% de necrosis. Si tenemos un score de 4, tenemos de 30 a 50% de necrosis. Y ya un score de 6 o más, vamos a tener más de un 50% de necrosis. En el grado A nivel tomográfico, vamos a tener un páncreas normal y a este le vamos a dar 0 puntos. En el grado B vamos a tener un páncreas aumentado de tamaño, el cual puede ser focal o difuso, y a esto le vamos a dar 1 punto. En el grado C vamos a tener un páncreas anormal con inflamación peripancreática, y a esto le vamos a dar 2 puntos. En el grado D vamos a tener una colección intra o extrapancreática, y a esto le vamos a dar 3 puntos. En el grado E vamos a tener 2 o más colecciones o gas retroperitoneal, y a esto le vamos a dar 4 puntos. También se puede realizar una angiografía más embolización. Esta nos sirve como evaluación y tratamiento de las complicaciones vasculares, y también podemos realizar una resonancia magnética abdominal como alternativa a la tomografía. También como método diagnóstico se puede realizar una endosonografía. Al momento de la llegada del paciente a la emergencia podemos utilizar los criterios de Ranson que se realizan para pancreatitis aguda no biliar, los cuales nos pueden dar un porcentaje de la gravedad del paciente y podemos determinar si el paciente necesita ir a la unidad de cuidados intensivos. Al momento de la llegada del paciente a la emergencia, vemos si el paciente tiene 55 años de edad o más de 55 años, si cuenta con leucocitos mayor de 16.000, si tiene una glicemia mayor de 200 miligramos por decilitro, si tiene una lactato deshidrogenasa por encima de 350 unidades o si tiene una TGO por encima de 250 unidades. Ya luego del ingreso, durante las primeras 48 horas, vamos a evaluar si hay una caída del hematócrito de un 10%, si hay un aumento del BUN por encima de 5 miligramos por decilitro, si hay una disminución del calcio por debajo de 8 miligramos por decilitro, si hay una disminución de la presión parcial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, si tenemos un déficit de base mayor de -4 o si tenemos un déficit estimado de fluido mayor de 6 litros. En la unidad de cuidados intensivos podemos utilizar la escala Apache 2 o el VISA Score para la evaluación del paciente. En esta determinamos si el paciente tiene un BUN por encima de 25 miligramos por decilitro, si tiene una escala de coma de Glasgow menor de 15, si tiene evidencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si el paciente tiene más de 60 años de edad y si el paciente cuenta con efusión pleural en ese momento. Si el paciente tiene de 3 a 5 puntos, el paciente tiene una alta tasa de mortalidad, por encima de un 15%. También vamos a evaluar los criterios de falla orgánica de Marshall, donde evaluamos el índice de Kirby. Si el paciente tiene un índice de Kirby por encima de 400, le damos 0 puntos. Si tiene entre 400 y 300, le damos 1 punto. Si tiene entre 300 y 200, 2 puntos. Entre 200 y 100, 3 puntos. Y por debajo de 100, le damos 4 puntos. También evaluamos la función renal. Si tiene una creatinina menor de 1.5, le damos 0 puntos. Si está mayor de 1.5 y por debajo de 1.9, le damos 1 punto. Si está mayor de 1.9 y por debajo de 3.5, le damos 2 puntos. Si está por encima de 3.5 y menor de 5, le damos 3 puntos. Y si es mayor de 5, 4 puntos. También evaluamos el sistema cardiovascular. Si tenemos una
presión arterial sistólica por encima de 90, le damos 0 puntos. Si tenemos una presión arterial sistólica por debajo de 90, pero que responde a fluido, le damos 1 punto. Si tenemos una presión arterial sistólica por debajo de 90 que no responde a fluido, le damos 2 puntos. Si tenemos una presión arterial sistólica por debajo de 90 con un pH por debajo de 7.3, le damos 3 puntos. Y si tenemos una presión arterial sistólica por debajo de 90 con un pH menor de 7.2, le damos 4 puntos. Las complicaciones se van a dividir en locales y extrapancreáticas. Entre las complicaciones locales tenemos la necrosis, el pseudoquiste y los abscesos. Entre las complicaciones sistémicas tenemos la insuficiencia respiratoria, donde vamos a tener una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Tenemos el shock, donde vamos a tener una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Tenemos la insuficiencia renal con una creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro tras la rehidratación. Y una hemorragia, y también se puede producir hemorragia digestiva alta mayor a 500 cc en 24 horas. La necrosis pancreática infectada se diagnostica por punción por aspiración y el tratamiento de esta es desbridamiento quirúrgico. Las indicaciones de tratamiento quirúrgico en el caso de necrosis pancreática infectada se indica cuando tenemos una necrosis estéril que no responde al soporte máximo o cuando tenemos una necrosis infectada. En cuanto a los abscesos, estos aparecen como colecciones circunscritas con o sin gas en su interior. Aparecen a las 4 o 6 semanas. Estas se diagnostican por punción aspiración y el tratamiento de este es drenaje percutáneo. El pseudoquiste pancreático va a ser la principal complicación. Aparece de 3 a 4 semanas. El 50% se reduce espontáneamente a las 6 semanas y se consideran grandes cuando son mayores a 4 o 5 centímetros. En cuanto al manejo en la emergencia, el manejo principal va a ser la reanimación hídrica restrictiva. Se aconseja de 5 a 10 cc por kilogramos por hora de solución cristaloide isotónica. Se pueden dar bolos de 20 cc por kilogramo de solución intravenosa en 30 minutos, seguido de 3 cc por kilogramo por hora de 8 a 12 horas. En los casos de que el paciente presente hipercalcemia, entonces la administración de lactato en Ringer está contraindicada, debido a que el lactato en Ringer contiene aproximadamente 3 miliequivalentes de calcio. En estos pacientes se aconseja la hidratación con solución salina. Según los últimos estudios, la solución ideal para la hidratación en estos pacientes sería el lactato en Ringer, debido a que reduce la incidencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, así como también reduce los días de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Para la analgesia se prefiere la meperidina, debido a que los demás AINES y los opiáceos están relacionados con contracción del esfínter de Oddi. Los pacientes con pancreatitis aguda deben ser bien monitorizados para detectar de forma temprana cualquier fallo a órganos. La nutrición enteral se recomienda mucho más que la nutrición parenteral, debido a que la nutrición enteral va a reducir las complicaciones de la pancreatitis y se prefiere una sonda nasoyeyunal. Los antibióticos no están recomendados como tratamiento habitual, pero si el paciente presenta infección, se puede utilizar imipenem, cefalosporina de tercera generación o quinolonas. Dentro de los nuevos tratamientos está la pentoxifilina, la cual es un inhibidor no selectivo de la fosfodiesterasa, la cual ha dado buenos resultados en los estudios realizados para el tratamiento de pancreatitis aguda. Entre las características que requieren un ingreso a la unidad de cuidados intensivos, tenemos un pulso menor de 40 o mayor de 150 latidos por minuto, una presión arterial sistólica menor de 80 milímetros de mercurio o una presión arterial media menor de 60 milímetros de mercurio. También tenemos una frecuencia respiratoria mayor de 35 respiraciones por minuto, un sodio sérico por debajo de 110 mMol por litro o por encima de 170 mMol por litro, un potasio sérico por debajo de 2 o por encima de 7, una presión parcial de oxígeno por debajo de 50 milímetros de mercurio, un pH por debajo de 7.1 o por encima de 7.7, una glucosa sérica por encima de 800 miligramos por decilitro, una glucosa sérica por encima de 800 miligramos por decilitro, un calcio sérico por encima de 15 miligramos por decilitro si el paciente presenta anuria o si el paciente se encuentra en coma.
Otras de las complicaciones que puede presentar un paciente con pancreatitis aguda está la trombosis esplácnica venosa, el pseudoaneurisma o un síndrome compartimental abdominal. Si la pancreatitis aguda está producida por un lito biliar, entonces se puede realizar una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esta puede presentar ciertas complicaciones como son los sangrados, la perforación duodenal, el desgarro del colédoco, la misma pancreatitis y la colangitis. Para evitar una pancreatitis, por el uso de esta técnica, se puede colocar en aquellos pacientes de riesgo un stent a nivel de la ampolla de Vater para evitar la pancreatitis. Ya la pancreatitis crónica se produce cuando hay una alteración permanente en el páncreas. Los pacientes con pancreatitis crónica van a presentar dolor abdominal recurrente, esteatorrea, pérdida de peso y también van a presentar diabetes mellitus. Estos pacientes se manejan conservadoramente tratando de evitar complicaciones. Es cuanto por esta revisión. Muchas gracias por su atención y espero que se suscriban a mi canal si les gusta el contenido para seguir subiendo más.